Bienvenidos a una nueva edición de Punto SEM, un espacio para conversar sobre la salud y el bienestar y con nuevos invitados. Hoy nos acompaña el psicólogo Andrés González, a quien estamos muy contentos de recibir en el estudio, que es psicólogo clínico y especializado en infancia y paternidad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer obviamente compartir y tener esta charla y por la visibilidad obviamente que genera esto, ¿no? Por supuesto. Y empezar a conversar de qué nos pasa a los papás en todo este proceso. Tal cual, que eso es bien importante porque me parece que está bueno como punto de partida, algo que conversábamos un poco fuera de cámara, que eso, ¿qué nos pasa a los papás? Pero ¿qué nos pasa a los papás? Que vos me decías, bueno, cuando nace un bebé, nace un papá, pero también ese vínculo se genera mucho antes del nacimiento. Y a veces uno no dimensiona, pero que debe ser muy difícil para el padre que la mamá está atravesando cambios físicos, que bueno, que lo tiene en la panza, que lo siente al bebé. Bueno, ¿cómo poder generar ese vínculo sano, afectivo con el bebé desde que está en la panza y en los primeros meses de vida, que deben ser fundamentales también para el niño? Bien, me gustaría primero hacer como un poquito de contexto. Dale, cómo no. En esto de la paternidad, ¿no? Que tiene una historia, no es que esto recién empezamos a hablar, sino que bueno, tener en cuenta de cómo ha sido el lugar para nosotros, los varones, en la paternidad, nos da un poquito señales de este cambio que queremos realizar. Hoy en día nos estamos enfrentando obviamente a un cambio de paradigma, ¿no? Donde necesitan las familias todas que si hay un papá y hay una mamá estén involucrados, ¿sí? En la crianza, desde el compromiso, desde la responsabilidad, no solo las tareas, sino hoy en día hablamos mucho de lo que es la carga mental que implica sostener un bebé, ¿no? Después también es un concepto bastante reciente, se está hablando de lo que es la transición paterna, ¿no? Ese proceso en el cual, diríamos a grandes rasgos, nos damos cuenta que vamos a ser papás. Y que para cada varón, para cada papá es distinto. Claro. No podemos decir, acá se constituye este proceso y comienza para todos, sino que ahí obviamente tiene que ver con nuestra historia, con nuestro involucramiento obviamente en este proceso. Para algunos quizás es desde la panza, ¿no? Desde que el bebé está en la panza, nos empezamos a comunicar con ese bebé, empezamos a asumir un poquito como esa responsabilidad, esos movimientos internos que nos empieza a generar y empezamos a construir nuestro rol. Otros quizás de repente lo empiezan a sentir y a constituir cuando el bebé ya está fuera de la panza, ¿sí? Porque ahí es más real, podemos decir, entre comillas, ¿no? En esto de que los cambios fisiológicos para el varón son más imperceptibles que para la mujer, ¿no? Entonces, cuando sale ese bebé afuera, de repente lo tomo en brazos, ¿no? Y ahí me invade toda esa ternura, ¿no? Que trae un bebé, empezamos a decir, bueno, ahora soy papá, hay un lugar nuevo, ¿no? En lo que hablamos que se produce como una crisis de identidad, ¿sí? Que esta crisis de identidad no solamente es interna para el varón, sino también le pasa a la mujer, ¿no? De un lugar nuevo, paso de ser mamá o papá ahora, perdón, paso Mujer, de ser hijo, mujer, ahora una identidad nueva, ser mamá, ser papá, ¿no? Entonces, todo este lugar está investido, ¿no? Y hay espacios o procesos de socialización de género, ¿no? ¿Qué se espera para un papá, ¿no? O qué se esperaba y qué se espera ahora, ¿no? ¿Eso cambió en el último tiempo? ¿O es algo que en realidad tendría que haber sido de una manera y ahora se está visibilizando más? ¿Cómo lo ves? Bien, como toda la sociedad va cambiando. Antes del varón quizás lo más común, voy a hablar de manera general, no quiere decir que para todos sea así. Bueno, se esperaba que sea un varón proveedor, ¿no? Que era el que salía a trabajar, el que traía el dinero, ¿no? Incluso a veces más desde la psicología se entendía como que el varón venía como a cortar esa díada, ¿no? Que se producía de mamá y bebé, que producía como alguna forma de límite, ¿no? Y que estaba en realidad como un lugar como más externo, ¿sí? Era como que acompañaba de alguna forma. Pero hoy en día hemos descubierto y también la necesidad, porque sabemos que para una mamá sostener todo ese proceso es muy difícil y a veces termina afectando hasta su salud mental, de que los varones también nos involucremos, ¿no? Que incluso está buenísimo, hoy en día incluso se aprobó un proyecto de ley en el cual los varones podemos participar de las consultas médicas, que antes en realidad dependía de cada puesto de trabajo, si realmente me permitían o no. Después también pensar hasta las licencias paternales, los subsidios. Nosotros los varones tenemos nada más que 13 días
que son insuficientes, obviamente, para sostener este proceso y para constituir lo que es el vínculo de apego de ese bebé con nosotros, ¿sí? Eso necesita tiempo, necesitamos disposición, contacto, ¿sí? Y 13 días son insuficientes porque después volvemos al trabajo, volvemos afuera, a estar afuera de casa muchas horas. Entonces, también en las dinámicas familiares, antes quizás los abuelos estaban, o las abuelas sobre todo, estaban más presentes y quizás no trabajaban o tenían quizás ese tiempo para acompañar a las mamás. Hoy las dinámicas son distintas y los abuelos quizás se extiende mucho más su vida laboral, entonces esa red que sostiene, que contiene, se va limitando y termina de una forma u otra recayendo todo como en la familia, ¿no? En esta pareja que es la díada que sostiene todo el proceso, ¿sí? Pero también en este involucramiento que vos hablabas, ¿no? Que hablamos, bueno, desde la panza o cuando hay momento de nacer, eso también debe ser muy beneficioso, no solo para el papá, sino obviamente para el bebé y también para la pareja, que también es otro tema interesante abordar, ¿no? Porque cuando uno tiene familia, hay cambios que se dan naturalmente, que se van a dar en la pareja y que a veces eso también se ve afectado. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para, de alguna manera, tener una relación saludable, seguir teniendo una relación saludable más allá en la pareja, más allá de esto de somos papás? Claro. Me animo a ir un poquito más. No solamente es beneficioso para papá, para bebé, obviamente muy beneficioso, para la pareja, para la sociedad entera. Sí, claro. ¿No? Porque si este bebé es acompañado, ¿no? Desde un lugar amoroso, por dos figuras que van a estar disponibles, va a ser mucho más llevadero y van a generar, obviamente, mejores experiencias o experiencias más positivas para ese bebé. Obviamente, si el vínculo es desde un lugar positivo, desde la ternura, el afecto, ¿no? Va a ser muy positivo para todos y después para la sociedad entera. Incluso también está hoy estudiado que los varones tenemos algunos cambios hormonales, ¿sí? que antes no sabíamos qué pasaba, ¿no? Hay un aumento de lo que es la oxitocina, esta hormona del amor, ¿no? Y baja la testosterona, ¿no? Que es eso que a veces a los varones nos lleva un poco a la agresividad, ¿no? Entonces, a bajar la testosterona, a bajar este lugar de agresividad, aparece la ternura, aparecen cosas divinas que en realidad también favorecen el vínculo con la pareja, con este bebé, hasta con todo, ¿no? Claro, uno, ¿viste? Entra con ese modo bebé y todo parece lindo, ¿no? Sin romantizar, porque también es un proceso complejo, difícil, pero también cuando nos inundamos de ese amor es algo positivo, ¿sí? Que nos permite también llevarlo a nosotros y decir, mirá, qué lindo este contacto, ¿no? Este abrazo, a veces uno está en la siesta y lo tiene a upa, porque el amor nunca malcría, ¿no? En esto, y también te inunda todo ese amor, parece que el tiempo no pasa, ¿no? Que todo se detiene, y eso también es algo lindo de vivir, ¿no? Entonces, animarnos a que a esto nos tome, que poder ocupar ese rol, ¿no? Y poder hacerlo con el tiempo y con la disposición. Y en esto que tú hablabas de la pareja, desde el vientre es necesario ahí generar la comunicación en la pareja, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero la logística, ¿no? Porque es un cambio de logística, es lo económico, es los tiempos, ¿no? Bueno, yo en algún momento de repente mamá va a empezar a trabajar y eso no lo podemos resolver una semana antes, tenemos que conversarlo en la previa, ¿no? De cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. No está bueno que solo uno sea el que ceda, ¿no? O bueno, si es un acuerdo y para la pareja está bien así, bueno, vaya y pase, ¿no? Pero ponerse de acuerdo entre los dos. Ponernos de acuerdo, ahí está. Y que esos acuerdos también no son perpetuos. No es que ahora firmamos un contrato y decimos, bueno, va a ser de esta forma, en esas expectativas que nos generamos, que después obviamente esa expectativa se choca con la realidad. Claro, ¿no? sí, con un mundo nuevo que claro. Ahí está, entonces hay que volver a hablarlo. Es decir, bueno, pasaron 3 meses y bueno, quizás comienza mamá su medio horario de trabajo. Que también esto está bueno, ahora también los papás podemos tomar como ese medio horario, que es este subsidio para cuidados especiales. Que capaz que hay una mamá que de repente puede arreglar otra cosa en su trabajo y no tiene tantas horas de trabajo y conviene que capaz que sea papá el que se tome este medio horario para poder estar presente, no solamente por las dinámicas logísticas, sino bueno, yo desde un lugar político, ¿no? Diríamos, quiero estar en casa. Y para estar y acompañar, tengo que estar presente, no hay otra forma. Y para eso
está bueno como ir generando esos acuerdos. Bien. Y un poco eso que hablabas también hace un ratito, que decía, bueno, también al padre también le cambia, ¿no? Te cambia la vida, te cambia, y también te afecta mucho la identidad masculina, ¿no? ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa? A ver, vos también sos papá. Sí. Tenés 2 niños, así que hay mucho que nos los estarás contando desde la profesión y mucho que también Claro. juega la experiencia como padre. La vivencia, incluso vivencia. para mí empezar a hablar de todo esto fue de la propia vivencia. Ahí va. Quizás era un inconsciente, ¿no? En realidad un ignorante de todo esto que pasaba, hasta que fui papá. O sea, cambió hasta mi profesión. Yo hoy en día siento que la paternidad lo cambia todo, ¿sí? Como también para las mamás, ¿sí? Les cambia todo, cambian tus tiempos, cambia tu noción de libertad también. A veces uno decía, bueno, genero y me voy a visitar a un amigo, y era como mucho más sencillo. Esa logística hoy en día, bueno, es como, diríamos, como un puzzle para armar, como un Tetris, que bueno, yo vuelvo hasta ahora, Claro. después vengo, después te quedas vos. Entonces, todo eso está bueno conversarlo, y eso me va generando un cambio interno. Y después también está estudiado y está comprobado que hay cambios internos en el cerebro también del varón que se compromete con los cuidados. Con el varón o cualquier figura, en realidad, como que es responsable de la crianza, cambia su cerebro, porque se dispone para esta cría, ¿no? Para sus necesidades, para estar alerta también, ¿no? Que eso es bien mamífero que tenemos los seres humanos, de esos despertares en la noche también. Bueno, quizás antes dormía profundamente, dormía muchas horas y no se cortaba la noche, y ahora me cambia, voy a tener obviamente otra disponibilidad, ¿no? Quizás también hasta se habla de que cambia mucho mi vínculo social, ¿no? Hasta en el trabajo, a veces con mis amigos, se me van las ganas a veces de irme porque quiero estar en el nido. Me Claro. lleva a todo esto de, bueno, quiero estar en casa, ¿no? Sobre todo este primer año, ¿no? Que es un año de revolución, podemos decirlo, ¿no? Ahí va. Andrés, para ir redondeando un poco esta primera conversación que da para seguir conversando mucho más, pero si tenemos que pensar del otro lado, que nos están mirando, padres, madres primerizas que están acá, metiéndose en el mundo de la maternidad, bueno, ¿cuáles serían de alguna manera tus consejos para también lidiar con todo el estrés y toda la ansiedad que genera todo esto de este mundo desconocido, que sabemos que va a traer cambios, como estábamos conversando? ¿Qué le dirías? A ver, lo primero que diría, obviamente, hacia un papá, hacia una mamá, es que confíen en su capacidad de dar amor, ¿no? Porque es lo que va a sostener ese vínculo, ¿no? Es decir, bueno, voy a confiar que yo voy a tener esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Después es informarme, ¿no? Es como, podríamos decir que es como una carrera universitaria, ¿no? Que dura toda la vida, esto de ser mamá o papá, ¿no? Ahora incluso hablábamos, ¿no? En esto, tener hijos adolescentes, y también de repente es otra etapa y me lleva, bueno, que tengo otra información, aparecen nuevos miedos. Cuando voy a ser papá, y si voy a ser papá primerizo, con más razón, ver qué me va a pasar a mí, qué le pasa a mi pareja también, eso ayuda como, bueno, no podemos controlar todo igual, Claro. pero sí como bajar las ansiedades, decir, bueno, va a ser difícil, va a cambiar, hay conceptos totalmente nuevos, por ejemplo la lactancia, ¿no? Es como, hay gente que se prepara para eso y acompañar las lactancias, ¿no? Bueno, eso también es algo interesante, ¿no? Como Claro. el padre acompañando también el proceso de lactancia, que Siendo no es algo, parte, claro. no es algo solo de No, la sí. mamá. O No es sea, porque no tengo teta, no puedo en realidad Claro. acompañar la lactancia. Sí puedo acompañar de otra forma. Sí no voy a poder dar la teta por un tema fisiológico, pero en todo lo demás que lleva, obviamente, este proceso, por ejemplo, la lactancia, el sueño, después vamos avanzando y aparece la alimentación complementaria, muchas cosas, la marcha, ¿no? Lo que es el movimiento libre, hay como mucha información, que a veces también ahí, por eso tengo que ir filtrando, a ver qué de eso va conmigo, porque también somos como la generación de mamás y papás que tenemos el acceso a una información que de repente nuestros padres no la tenían. Pero a veces también hay como sobreinformación, también hay desde un lugar a veces que es como un juicio, ¿no? De valor, tenés que hacerlo de esta forma, y si no lo haces de esta forma, parece que vas a ser una mala madre, un mal padre. No, ir filtrando y a ver qué de eso va conmigo, ¿no? También cada vez más los espacios de perinatalidad están pensando, sí que bueno, tengo que incluir a los papás, ¿no? Es algo que
que a ellos también les va a transformar y los necesitamos ahí presente, a veces desde las charlas para embarazadas, ¿no? Que bueno, el embarazo, bueno, incluyo por lo menos una de esas charlas que esté pensado, bueno, en esto de la pareja, de qué le pasa al papá, ¿no? Desde ahí también, ¿no? Y después, que creo que es como a veces lo más difícil para los varones, en esto de hablar de nuestras emociones, ¿no? Claro. Venimos de un paradigma, ¿no? En donde el varón es duro, es fuerte, el varón no llora, no expresa vulnerabilidad, ¿no? No habla de sus emociones, no se expresa. Y todo esto me invita a hablar, Claro, sí, a charlar, a sacar para afuera. Lo necesito hacer, compartirlo. Y cuando empiezo a hablarlo, pienso a contarlo, hablo con otros amigos, o a veces que con otras probablemente mamás. le pasen las mismas cosas, pero que... Eso mismo. Y te da como, no es solo a mí, no estoy loco, no me estoy volviendo loco, sino que a otros le pasa, sí, mirá, me siento culpa, siento miedo que antes no sentía. Claro. Yo siempre lo traigo. Cuando fui papá por primera vez con mi hija Francisca, y que después también lo descubrí que a muchos papás les pasa, el miedo de los primeros días cuando llegas a casa. Yo no dormía, estaba ahí al lado haciendo guardia, Claro. me dormía medio sentado porque está ese miedo, ay, si me duermo, ¿qué va a pasar? Después viste que uno va aflojando y va entendiendo que el ritmo de la vida es distinto y nos va llevando como esa tranquilidad, pero son cosas que te pasan y que le pasan a muchos papás. Entonces está bueno hablarlo, ¿viste? Generar red, ver que vamos a necesitar de otros, ¿no? Que en esto, incluso hay un proverbio africano que dice que para criar un niño se necesita una tribu, y es verdad, necesitamos de una tribu. Y a veces puede ser la familia, o a veces no, capaz que la familia no está presente para acompañar. Y eso también me puede doler, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en realidad como sintiendo todo ese dolor y esa angustia. No, bueno, hay espacios, hay talleres para padres, hay talleres que me van a permitir acompañar y que me van a permitir informarme. Hoy la información es gratuita para todos también, que puedo acceder, comprar un libro, lo que sea, ¿viste? Pero saber que voy a necesitar de otros, porque va a haber momentos de mucha vulnerabilidad y sensibilidad, ¿sí? Porque la verdad que lo cambia todo, obviamente, ser papá. La verdad, Andrés, muy interesante. Me quedo con esos conceptos de, bueno, de confiar en que uno puede, de acompañar, de generar red, ¿no? De poder expresarse, expresar las emociones y de darle al padre el rol que lo tiene, que es de él y que qué importante es que justamente que lo pueda cumplir porque es sano en la familia, ni que hablar para ese niño o niña que están haciendo, que los vea juntos, pudiendo ejercer ese rol de papá y de mamá. Muchísimas gracias por tenerte acá. Y bueno, y nos encontramos en un nuevo episodio dentro de poco para seguir conversando y charlando sobre estos temas que tanto nos importan. Esto fue Punto SEM. Muchas gracias.